Gracias, señor presidente. Nuestro saludo a la colectividad política, a nuestro diputado departamental, a autoridades locales, a representantes que lucharon por la causa en las intendencias departamentales, a ediles electos, representantes sindicales. Nuestro saludo a todos. Cuando se planteó la moción de hacerle un homenaje a Mujica, yo sentí realmente la necesidad de hablar. Ahí ven algunas fotos, muy ligado con Jorge, a nuestras ideas, a nuestra manera de ver el mundo y esa humildad que tienen los grandes hombres. Tenemos una democracia formidable. Yo por acá tengo palabras de nuestro amigo el senador Camí en la despedida de Pepe, el presidente Mujica, junto con el presidente Sanguinetti, y esas son de las cosas que me parece que solo en Uruguay pueden suceder. La grandeza de un abrazo al final de su vida política, como decía él, hay momentos de llegar y hay momentos de irse. Yo obviamente muchas cosas las tuve que leer más allá de mi experiencia personal, porque lo tuve, yo estando en Urcea, lo tuve como presidente de la República, y recordaba cuando, por ejemplo, esa imagen de austeridad que él tiene, que la tuvo como persona, que la tuvo como presidente de la República, una flota parada, recuerdo, en su suelo de Nicolás, sabe que es verdad, una flota parada, y él de autos de cierto nivel de media gama para arriba, y estaban en el subsuelo de presidencia, y el presidente andaba en un auto que estaba al alcance de cualquier ciudadano. Fue un político de fuste que yo recuerdo. Tengo anécdotas, por eso quería hablar, porque ¿qué voy a hablar de Pepe que acá no se sepa o que lo sientan más que uno? Pero en el periodo 2015-2020, yo estando en la Comisión de Hacienda con el senador Camí, el presidente Mujica asistía a esas reuniones y era anecdótico porque verlo, nosotros íbamos a las reuniones y como asesores del senador y de la bancada, y nos vestíamos bien, vestidos, de corbata, medio perfumados, y el presidente Mujica llegaba de la chacra, y pasaba por delante mío, me saludaba, buen día, ¿cómo le va, compañero?, me decía, y llegaba y él lo miraba con los vaqueros remangados y venía lleno de barro de la chacra. Y realmente, y cuando Mujica hablaba en las comisiones, no volaba una mosca. Y habían legisladores de fuste en esas comisiones de Hacienda, porque él realmente cautivaba con su discurso. Aún recuerdo en las maratónicas horas de presupuesto o rendiciones de cuentas, y llegaba una hora que el presidente Mujica se dormía. Se despertaba cuando hablaba mi amigo Camí, el senador Camí, porque fui testigo de muchas charlas de cuatro, el presidente, su señora, Larrañaga y Camí, ruedas de mate, mirando el país más lejos y buscando consenso, que a Larrañaga también le costó cuando el presidente Mujica, cuando él fue presidente, Larrañaga tuvo una relación, eran amigos realmente, era una relación entrañable. Y Larrañaga tuvo problemas en la propia interna del Partido Nacional por esas reuniones, y viceversa también. Muchos proyectos que Jorge presentó en el primer periodo de Vázquez, del presidente Vázquez, no fueron llevados a cabo, y fueron tomados por el presidente Mujica. Y Jorge decían que nosotros no hacíamos nada, y fueron tomados todos los proyectos de Jorge. Hubieron acuerdos, por ejemplo, la cárcel de Punta Rieles, donde después se construyó la PPP. Fue una iniciativa de Jorge que fue tomada por el expresidente, y ahí se construyó la cárcel, pasó del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. El presidente Mujica le dice a Larrañaga, cuando lo nombra el ministro del Interior, yo tuve el honor de estar con Larrañaga desde el 2 de marzo del 2020 hasta la finalización de ese periodo, con Heber y con el ministro Martinelli,
Pero pasé todo ese proceso. Cuando Mujica le decía, no agarres viejo, y acá Nicolás, el diputado, sabe lo que es el Ministerio del Interior, nosotros tuvimos 5 años, y le decía, no agarres viejo, que ahí te van a cocinar. Decía palabras textuales, decía que nadie se enoje, que el otro sector del partido quería que lo cocinara en ese cargo, porque era la tumba de los crack, le decía Mujica. Y yo soy testigo que Jorge compró paz con el presidente Mujica, porque entramos a un ministerio complejo, muy complejo, de muchos años del sector de Bonomi, y Mujica le dio tranquilidad a Jorge, y miramos para adelante, y no tocamos a nadie. Y esa es un poco la visión que él tenía y la manera de pensar y de sentir de dos personas que realmente fueron diferentes. Fueron diferentes. Y hoy decía nuestra compañera edil libertense, Estela Álvarez, una de las frases, tengo montones de frases de Mujica, pero tampoco los voy a aburrir, cuando decía que el éxito no es ganar, sino es volver a levantarse y seguir para adelante. Fue una de las cosas que hizo Larrañaga. Perdió, fue vapuleado, fue hasta a veces le hicieron el combate desde el propio, la interna del partido, y Jorge se levantaba y seguía. Y fue la vida del presidente Mujica es así, de ortodoxo pasa a pragmático, porque a veces vamos a las redes sociales y se dice de todo. El presidente Mujica fue un ejemplo de cambio durante su vida. El otro día escuchaba una nota en un canal donde decía que él, con un revólver, quiso cambiar el mundo. Y se dio cuenta después del proceso de la prisión y todo lo que pasó. Y él no generó odio, realmente no generó odio, porque perdonó, cambió. Y eso me parece que son las cosas que hacen grandes a los hombres. Siempre fue un defensor de los derechos sociales, un luchador social, muchas cosas nosotros las compartimos. Yo estudié y defendí en algunas cosas y critiqué en otras porque era asesor de bancada, la famosa ley de presupuesto de Mujica, donde él, las leyes, por lo general las leyes de presupuesto, los gobiernos, pero fundamentalmente los presidentes, definen su impronta. Y él, si bien el país venía en un proceso de crecimiento, destinó muchos recursos a instituciones que a él mismo lo habían perseguido, lo habían torturado. Mejoró el salario de los soldados y de algunos calafones más arriba en el Ministerio de Defensa Nacional. Revolucionó el Ministerio del Interior porque le mejoró los salarios a los policías, los equipó, creó los compromisos de gestión, destinó recursos para el Fondo de Desarrollo Rural, el MIDES, también modificó las alícuotas del Fondo de Desarrollo del Interior porque tenía esa misma concepción que tenía o que tenemos los de Alianza Nacional, de esa defensa del interior de la República. Yo creo que fue, tal vez, nadie es perfecto y obviamente muchas demandas, que muchas eran con razón, porque él defendió, por ejemplo, los obreros que estaban tirados, que es la verdad, en las forestales, y le mejoró los derechos, porque realmente uno a veces que anda por el interior o que andaba por algún hobby que tenemos y veía personas que estaban en una carpa durmiendo o bajo una chapa y eran trabajadores de esas multinacionales y él defendía a esas personas. En presidencia me acuerdo el contador Juan Serra, que era el gerente financiero, me decía, el presidente parte el sueldo en 3. ¿Cómo que parte el sueldo en 3? Le decía yo. Sí, se queda con una ínfima parte para él, para su sustento, parte lo destina al plan Juntos y parte va al sector político. Una forma de financiar su aparato ayudando a montones de gente. ¿Cuántas motosierras y cortadores de pasto y emprendimientos de microproductores que él financió con el propio sueldo hasta sus propios legisladores? Yo creo que es una persona que, más allá de que yo lo conocía, no tenía el trato, nos saludábamos,
siempre tuve y lo digo con franqueza por mis hijos, ¿no? Que siempre tuve las ganas de ir a visitarlo a la chacra. Obviamente, ¿quién va a decir quién es Parodi para venirme a visitar a mi chacra? Pero siempre me quedé con eso. Yo tenía a mi hijo en Europa y me hablaban de Suárez, de Cavani y de Mujica. Mi hijo jugando hasta hace año 2020, 2021, en el Bellinzona, en Suiza, tenía un compañero que era croata y defensor, admirador de Pepe Mujica. Y Martín, que es de una generación, mi hijo, que a veces uno escucha, dice, bueno, pero el hombre se queda con lo del principio de Mujica y no con su evolución, se peleaban en el buen sentido, ¿no? Admirado en Europa como pocos y creo que fue un estandarte del Uruguay, sin lugar a dudas, ¿no? No voy a aburrirlos más, pero en su periodo se aprobaron 666 leyes. Tal vez, a veces los gobernantes, por confiar, uno no puede gobernar solo, confías en ministros, y capaz que las cuentas se desestabilizaron un poco, pero a veces producto también de demandas o de que el país cambia su ciclo económico. Tal vez eso es un poco el error, pero eso no viene al caso tratarlo en este momento. Yo creo que es una figura que será recordada por lo que acabo de decir y bueno, un honor haber podido hablar de un expresidente de la República. Gracias, señor presidente.